que se está aplicando en las lejanías. Y eso es el origen justamente de que se produzca, obviamente, pues una grieta y rápidamente se propaga. Por eso, sobreviene la ruptura. Entonces, aproximadamente podemos decir que el esfuerzo transversal máximo en tensión, cuando tenemos un material compuesto con una alta fracción volumétrica de refuerzo, como es el caso en materiales compuestos de aplicaciones estructurales, entonces aproximadamente tenemos 0.25 del esfuerzo máximo en la matriz, o el esfuerzo de la matriz máximo. ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Dudas hasta aquí? Bien, ahora vamos al escenario. ¿Alguien quería decir algo? ¿No? Ok. Entonces, aquí tenemos, vamos a suponer que fuera pura matriz, pero puede ser también un material isotrópico dúctil, ¿no? O sea, aluminio, pero también puede ser la matriz. Entonces, estamos aquí en las lejanías, es un elemento representativo de volumen, está sometido a un esfuerzo de compresión. Entonces, en este esfuerzo de compresión, tenemos este escenario del ciclo de Moore. Aquí sería el esfuerzo máximo en compresión y aparecería aquí el esfuerzo cortante máximo. Si esto fuera un material dúctil, pues aquí sería el esfuerzo de excedencia y aquí sería el esfuerzo cortante de excedencia, que sería un medio del esfuerzo normal aplicado en las lejanías. ¿Por qué? Pues porque aquí aparece este esfuerzo cortante y recordar que en los materiales dúctiles, en realidad, la falla ocurre o la deformación plástica, que es justamente donde empieza la excedencia, ocurre o está dominado por los esfuerzos cortantes. Eso de alguna manera ya lo habíamos visto. Y bueno, podríamos establecer esta parte justamente para el caso de la matriz. Es decir, si ustedes tienen el esfuerzo de excedencia de la matriz, pues el esfuerzo cortante de excedencia en la matriz, pues sería un medio del esfuerzo de excedencia en la matriz. Hasta aquí, ¿dudas? Bueno, esto llevado al caso de un material compuesto con una fracción volumétrica de refuerzo importante. Claro, este ángulo, recuerden ustedes, es 45 grados, porque aquí nos indica el círculo de Moore. Sin embargo, cuando tenemos muchas fibras, como el caso, este elemento representativo de volumen que está en la imagen, pues ya exactamente no puede coincidir con 45 grados por la cercanía de las... Es algo semejante, pero no exactamente. ¿Sí? Entonces, es parecido. Y la ruptura, pues obviamente seguiría un camino recorrido por la matriz, o que estuviera un camino rico en matriz, que sería aproximadamente este. Y obviamente estaría dominado por el esfuerzo cortante. Entonces, de esta manera, podemos decir que el esfuerzo transversal máximo en compresión, porque además este esfuerzo cortante que se presenta básicamente lo están soportando la matriz. Entonces, por lo tanto, el esfuerzo transversal máximo en compresión, bueno, el valor absoluto, el esfuerzo transversal máximo en compresión, aproximadamente va a ser prácticamente el esfuerzo máximo de la matriz. Por lo mismo que acabamos de ver, ¿no? Es un poquito menos, obviamente, pues la influencia de las fibras también juega ahí un papel. Entonces, pero aproximadamente es 0.9 del valor absoluto del esfuerzo máximo de la matriz, o del esfuerzo, digamos, de excedencia de la matriz, si se considera una matriz dúctil. Bien, ¿dudas hasta aquí? ¿No hay dudas? Bueno, entonces, aquí el esfuerzo cortante. Tenemos nuestro elemento representativo de volumen y obviamente se impone un esfuerzo cortante y en el momento en que ocurre la ruptura, aquí también esta línea roja nos estará indicando, digamos, una trayectoria de por dónde va a aparecer la ruptura. ¿Sí? Y básicamente aquí quien está resistiendo este esfuerzo cortante, pues obviamente es la matriz. Prácticamente no estaría trabajando o aportando el refuerzo, y sí puede estar afectando porque puede haber una concentración de esfuerzos en los bordes, justamente donde está la interfase con la matriz,
y por lo tanto aproximadamente el esfuerzo LT máximo del material compuesto va a ser aproximadamente el 95% del esfuerzo cortante en la matriz. Es decir, acuérdense que el esfuerzo cortante en la matriz, o el esfuerzo máximo, o el esfuerzo de esencia de corte en la matriz, pues va a ser igual a un medio del esfuerzo de excedencia o el esfuerzo máximo de la matriz. ¿Sí se entiende? ¿Dudas? Bien, entonces con eso ya tendríamos los elementos para calcular, por ejemplo, si este es el caso del que estamos analizando, que tenemos aproximadamente 60% de fibra, entonces caeríamos en este caso. A ver, calculen las propiedades de resistencia con esto. Bien, aquí vamos a ver. Bueno, ok. Vamos a considerar, porque les había dado otros valores, pero vamos a considerar que esta matriz se comporta de una manera dúctil. Por lo tanto, el esfuerzo de excedencia de la matriz son 130 megapascales, ¿no? Esa es nuestra base. Entonces, calculen las propiedades, bueno, el esfuerzo máximo del refuerzo, ya lo tienen, son 2500 megapascales, y tenemos el esfuerzo de excedencia de la matriz, que son 130. Entonces, a partir de esos datos, ya pueden obtener todas las propiedades de resistencia, o las 5 propiedades de resistencia que son necesarias. A ver, háganlo. ¿Dudas? En el caso, a ver, el que me preguntas es este, ¿no? Sigma T máximo tensión. Sí. Es esto. Sí. Punto 25 de el esfuerzo, en este caso, de excedencia de la matriz. Ok, gracias. Sigma L máximo en tensión. Son 1560.81 megapascales. Ok, muy bien. Sigma L máximo en compresión. Ese es 32.5. No. Sigma L máximo en compresión. En 2000. 1248. Acuérdense que es el 80% de sigma L máximo tensión. Estamos en dirección longitudinal. El primero fue en tensión, el segundo fue compresión. ¿Sí? Bien. Sigma T máximo en tensión. Ahora sí. ¿Cuánto? Ese sí es 32.5. Ese sí es 32.5 megapascales. Muy bien. Después, sigma T máximo en compresión. ¿Cuánto les da? 117 megapascales. 117 megapascales. Bien. ¿Y el esfuerzo tau T máximo? 61.75. 61.75. Muy bien.
Entonces, ya tenemos una manera, digamos, aproximada, que no sabemos, pero de alguna manera ustedes tendrían que empezar a hacer sus cálculos cuando tuvieran ya definida el tipo de refuerzo, tipo de matriz que van a utilizar, la orientación, pues ya podrían empezar a trabajar con estas propiedades. Es una manera justamente de estimar las propiedades de manera inicial del material compuesto que se va a obtener. Entonces, vamos a suponer que tenemos este material compuesto. ¿Sí? Déjenme ver. Sí, ok. Entonces, vamos a hacer ejercicio. Vamos a tomar este material compuesto. Es que, a ver dónde está. Ah, pues aquí está. Sí, claro. A ver, así. Nada más que vamos a cambiar. Ya. Entonces aquí vamos a poner. Esto fue para el otro grupo, pero ustedes pues, son otro grupo. Entonces vamos a hacerlo diferente. Vamos a ir. Ok, entonces aquí para ustedes tenemos tenemos aquí la superficie mediana de un material compuesto, una lámina de material compuesto hecha con el que acabamos de estimar sus propiedades. Tenemos aquí el refuerzo. ¿Qué ángulo le ponemos aquí? Perdón. ¿Qué ángulo quieren que le pongamos aquí? 45 grados. No, pues eso es muy sencillo. Otra. 25. Ok. 30. Ok. Le vamos a imponer deformaciones. Ya. Díganme los valores numéricos que quieran para su tensor de deformaciones que le vamos a imponer al material compuesto. Para epsilon x 0.0037. 0.0037, o sea, 3.700 microdeformaciones, o sea, 3.700 por 10 a la menos 6. ¿Sí o no? Sí. Ok. Epsilon y. ¿Cuánto? Eh, 0.0052. 0.0052. Bueno, le vamos a poner. Ok, eso. Gamma XY. ¿Cuánto? Pues 0.00 Vamos a poner negativo. ¿Cuánto? menos ¿Punto qué? 0.024. Punto 024. O sea, No, punto 24. 00.0024. O sea, 2.400. Ajá. Bueno, vamos a poner 2.500. Menos 2.500. Por 10 a la menos 6. Ahí tenemos ese tensor de deformaciones que le vamos a imponer al material. Bien. ¿Qué delta T quieren imponerle? Unos 80 grados centígrados. Bueno, ahora va a ser negativo. Así.
Por ciento de humedad, ¿cuánto? Un 34%. Entonces es mucho, pero vamos a ponerle 5. ¿Sale? Ok. Entonces, lo que tiene que calcular pues, es esto que está acá. ¿Sí? O sea, el tensor de formaciones en LT, el tensor de esfuerzos en LT, bueno, tensor de esfuerzos en XY, para que no se asusten. Tensor de esfuerzos, tensor de formaciones en LT, tensor de esfuerzos en XY, tensor de esfuerzos en LT, van a calcular el factor de resistencia por Tsai-Hill, van a calcular el factor de resistencia por Tsai-Wu, van a calcular el factor de resistencia por Hashin y van a calcular el modo más probable de falla. ¿Sale? Sí, profe. Ahí, pues, de una vez pónganse a hacerlo. A ver, ¿cuánto me dices? En X, 258. No da eso. Espérame tantito. ¿Sí? Está aquí. Ok, a ver. Sí. Entonces, esfuerzos, ¿no? Esfuerzos en X, ¿dices? ¿Cuánto? ¿O en dónde? Sí, en el XY. Ok. Sigma X me Entonces, da sigma X, ¿cuánto te da? 258. 203 te debe dar. 203. Sí. Y Sigma Y, se me dio 28.15. 104. Voy a checar. Y en Tau Tau X, XY, menos 77. voy a revisar.
¿Dónde están? A ver, ¿qué estoy haciendo? Sí, aquí está. Esa es mi matriz de rigidez en XY. Quítenle esto. Bueno, ahí está rigidez, rigidez térmica, rigidez higrométrica. Los esfuerzos y todo lo demás. Bueno, miren, como siempre, yo les aconsejo no hacer cuentas ni operaciones hasta que no tengan el algoritmo de solución de su problema, porque empiezan a trabajar, empiezan a hacer operaciones a lo loco y después no saben lo que están haciendo y pues por lo tanto invierten mucho tiempo y pues ese tiempo en realidad no es eficiente, no contribuye a la solución del problema. Ok. Ya lo tengo, yo tenía mal el ángulo. Ah, ok. Tengo hasta Sci-Hil y Sci-Gu nada más. Ok. ¿Cuánto les da? Para Sci-Hil a mí me da de 0.52. Para Tsai-Hil de .52. Sí. Ajá. Y de Sci-Gu Saigu, para 0.54. bueno, .55. Ok. Entonces, normalmente falla por tensión de matriz, o sea, ruptura de matriz en tensión. Y el factor de resistencia mínimo por Tsai-Hil es 0.5. Quiere decir que en este escenario, pues ya falló nuestro material. Bien, entonces, como les decía, no hagan operaciones hasta que no sepan qué es lo que están haciendo. Pues aquí rápidamente vemos qué es la definición del ángulo teta. El ángulo teta es el ángulo de rotación a partir del sistema de ejes principales para alcanzar un sistema XY cualquiera. En este caso quiere decir que esos 30 grados, nuestro teta, para las ecuaciones que tenemos, es 30 positivo, ¿no? 30 grados positivo. Bien, entonces ya sabemos eso. Ahora, aquí podemos trabajar en los dos sistemas de ejes coordenados, es decir, podríamos tener todo en el sistema XY o tener todo en LT. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, podemos trabajar, tenemos esas opciones, trabajar en XY o en LT. Ahora, ¿qué es lo que me implica menos trabajo? Bueno, si trabajo en XY, tengo que sacar la matriz de rigidez en XY, tengo que sacar la rigidez térmica u otras propiedades en el sistema XY. Ok, eso tal vez no me conviene. Lo que tal vez me conviene es trabajar en el sistema LT. Para trabajar en el sistema LT, lo que me hace falta nada más es transformar las deformaciones impuestas que están en XY a LT. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué necesitamos para obtener las deformaciones en LT? Pues aplicar una transformación de la que ya vimos. ¿Cuál es la matriz de transformación que ya vimos? La matriz D. Sí, pero estamos en XY y queremos pasar a LT. D'.
T'. Muy bien. Pues quiere decir que haciendo esa operación, pasamos toda la información a LT. Entonces, quiere decir que eso es lo que me implica menos esfuerzo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, obtener el tensor de deformaciones en LT. Delta T y delta H son escalares, por lo tanto, son los mismos en el sistema LT que en el XY. Entonces, ya una vez hecho eso, pues simplemente sustituyo en mi ecuación constitutiva, en este caso de rigidez, ya tengo el tensor de deformaciones en LT, tengo delta T y delta H. Y por lo tanto, rápidamente, porque además, como estoy en el sistema de ejes principales, yo ya sé cuánto vale Q11 en función de las propiedades mecánicas que ya tengo, Q12, Q21, Q22, Q66. Ya sé cómo calcular E alfa L, E alfa T, E beta L y E beta T. Y con eso ya obtendría yo el tensor de esfuerzos en el sistema LT. Pero con eso ya directamente yo puedo sustituir en mis criterios de falla. Nada más lo que me haría para completar lo que yo estoy pidiendo, pues es obtener el tensor de esfuerzos en XY. Para eso, pues necesito una transformación. La transformación utilizando mi matriz T, que me pasa de los esfuerzos en el sistema de ejes principales a el sistema XY. Pues aquí el resultado sería sigma X, sigma Y. ¿Sí estamos de acuerdo? Y obviamente ya teniendo ustedes pueden obtener los factores de resistencia o cualquiera de los criterios de falla. Ahora, si ustedes ya hicieron sus programitas, pues es indiferente si lo trabajan en XY o en el DT. O sea, ahí sí pues sería indiferente, el trabajo lo hace la máquina, no ustedes. Pero si no, pues yo creo que sí, lo que más les convenía, pues es trabajarlo en LT. Para eso tendrían que transformar las deformaciones impuestas a LT. Ok. Vamos a suponer, ustedes decidieron trabajar en XY. Pues entonces, primero, debieron obtener la matriz de rigidez de LT y pasarla a XY, ¿no? Utilizando, pues, las transformaciones que, pues, ya habíamos visto. Entonces, a ver, ¿cómo está? Sí. Entonces, ustedes debieron, obviamente, de hacer una transformación, ¿no? Este que está aquí. Entonces, ustedes tenían la matriz de rigidez en LT, pues tenían que hacer ese doble producto para obtener la matriz de rigidez en XY. Pero obviamente eso implica muchísimo trabajo, porque tienen que hacer este doble producto. Y además tendrían que sacar pues la rigidez térmica y la rigidez higrométrica.
también pasarla, obviamente, al sistema XY. Bueno, desde mi punto de vista, pues es un camino pues mucho más largo. Pues por eso yo les recomiendo, pero no es exclusivo para esta materia, sino para cualquier problema al que se enfrenten. O sea, no empiecen a hacer operaciones. Es que ese yo creo que es un mal hábito que se tienen que ir deshaciendo de él por su propio beneficio. Entonces, primero establezcan el algoritmo de solución. ¿Qué tengo que hacer? Es decir, bueno, tengo mis ecuaciones constitutivas, las puedo tener en LT o en XY. ¿En qué sistema me conviene usar esas ecuaciones constitutivas? ¿En el sistema LT o en el sistema XY? Entonces ahí ya hay un punto de reflexión que les puede ahorrar pues muchísimo tiempo y todavía no hacen operaciones. Miren, yo aquí también no hago operaciones y ya vi que es un montón de operaciones el que tengo que hacer si opto por esta vía. Entonces ya con eso, pues, imagínense todo esto, tengo que hacer todo eso, pues ya, ahí pierdo mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, ya después, pues entonces ya podrían aplicar su ecuación, digamos, de rigidez en el sistema XY. Y entonces ya obtener, pues obviamente, los esfuerzos en XY. Y después tener los esfuerzos en XY, yo les pedía obtener los esfuerzos en LT. Por lo tanto, entonces esto tendrán que multiplicarlos por la matriz T' para obtener los esfuerzos en LT. Y las deformaciones que originalmente también estaban en el XY, pues tendrían que pasarlas al sistema LT, perdón, aquí, LT. Aquí también, pues tendrían que pasar de prima para obtener las deformaciones en LT. Ya que tenían todo eso, pues entonces ya tenía el tensor de deformaciones proyectado en LT, ya podrían aplicar cualquier criterio de falla para obtener R. Entonces, bueno, por cualquiera de los caminos tienen que llegar a lo mismo. Es decir, igual, si ahorita ya tienen, digamos, los esfuerzos en LT o los esfuerzos en XY, pueden hacer lo inverso, es decir, ustedes le imponen este tensor de esfuerzos en XY, este mismo delta T y este mismo delta H, y lo que deben de obtener pues son las mismas deformaciones que se le impusieron en el primer escenario. Entonces ahí también ustedes pueden comprobar si están en lo correcto
¿O no? Ya se va a terminar la sesión. Ah, ok, entonces, a ver, nos salimos y nos volvemos a meter, por favor. Bien, creo que estamos de vuelta ya, otra vez, creo que la mayoría. Entonces, estábamos analizando las estrategias que tenemos, ¿no? Entonces, claro, entonces tenemos los dos caminos. Desde mi punto de vista, pues el camino más sencillo, pues era emplear su ecuación de rigidez en el sistema LT, que pues nada más tendrían que transformar el tensor de deformaciones que estaba en XY a LT y pues ya nada más sustituir para obtener los esfuerzos en LT, que además ahí es donde están los criterios de falla, o es lo que necesitan para aplicar criterios de falla, entonces ya también pueden sacar eso. Y finalmente, pues obtener o transformar, proyectar el tensor de esfuerzos a XY para tener todo lo que se les pedía. Y creo que era lo más sencillo. Del otro lado, pues, si ocupaban la relación de rigidez en XY, pues primero tenían que calcular todas las propiedades elásticas en XY, la matriz de rigidez, la rigidez térmica, la rigidez higrométrica. Y además ya tenían las deformaciones, sustituir, pero ya habían hecho todo ese trabajo. Y después, de todas maneras, tenían que volver a sustituir en las transformaciones para obtener los esfuerzos en LT y las deformaciones en LT. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Se entendió? Sí, profe, nada más una pregunta. Sí. ¿Cuáles eran los factores de resistencia que se obtuvieron? A ver, En otra Cy vez. Hill y Cy Wu. Vamos a ver. A ver, por Cy Hill, el factor de resistencia es 0.52. A ver, aquí lo voy a poner en la presentación para que... Cy Hill, ahora vamos a ver. Cy Wu. Este es Cy Wu. Y Hashin es el menor, pero además no necesitaban para calcular el modo de falla, ¿no? Este es Hashin. Y le está diciendo que es de matriz en tensión.
Punto 5, quiere decir que este escenario provoca la falla del material. Todo aquel factor de resistencia 1 o menor significa que el material está fallando. Estamos fuera del envolvente. ¿Sí? ¿Se entiende? A ver. Sí, profe. ¿Sí? Vamos a ponerlo aquí más grande. Bueno, claro, obviamente no todas son cifras significativas, pero esto es punto 52, punto 55, punto 52, ¿no? Saihil, Saigu y Hashin. Bien, ¿dudas? Bueno, por ejemplo, si en Saiwu me salió 0.549, ¿está bien o...? Bueno, pues es muy cercano. O sea, no nos vamos a pelear por una centésima. Ok, profe. ¿Dudas? Bueno, entonces con esto terminamos el comportamiento mecánico de una lámina de material compuesto ortotrópico. Ya vimos, bueno, el comportamiento higrotermomecánico. Vimos también el aspecto de micromecánica, cómo obtener, digamos, las propiedades a partir de los constituyentes, lo cual es importante. Y el proceso de fabricación, es decir, el proceso de fabricación les va a dar una indicación de cuál es la fracción volumétrica y por lo tanto es muy importante saber ese proceso. Si ustedes no saben con qué proceso lo van a hacer, pues nunca van a obtener las fracciones volumétricas esperadas de refuerzo y matriz y por lo tanto pues no van a poder calcular nada, ¿no? Entonces, eso es importante. Y bueno, ya tienen las ecuaciones para calcular pues todas las propiedades. Y bueno, ya estamos viendo cómo aplicar todo esto. Entonces, con esto concluimos el comportamiento de una lámina. Entonces ya el lunes pues es el examen y después vamos a continuar con la teoría de estratificados, es decir, qué pasa porque normalmente una pieza en material compuesto está constituida de varias capas y ya no solamente podrían trabajar como membrana, sino van a trabajar como cascarón. Entonces también eso es lo que vamos a ver en la tercera parte del curso. ¿Dudas? No, profe. Bueno, entonces nos vemos el lunes. ¿Estudian? ¿Sí? Con lo que yo les di, pues, pueden agarrar ahí muchos libros de la literatura, pueden hacer, bueno, yo quiero este refuerzo con esta matriz, con este proceso de fabricación, ¿no? Ustedes solitos se pueden hacer, ¿no?, los ejercicios que quieran, pueden comprobarlo porque tienen las relaciones inversas, por lo tanto, si llegan después de haber obtenido un camino, si lo hacen al revés, pues deben tener los datos iniciales del problema, así que hasta pueden saber si están bien o mal en sus ejercicios. Entonces, pues, estudien. Sí, profe. Sí, profe, Entonces, hasta el lunes. nos vemos el Nos lunes. vemos.